historiadoras, que ha sido producido por este mundo y que toma vías de trabajo con el lenguaje, con los textos que provienen de otras ramas, pero que son adaptadas ya desde el inicio, desde que se presentan al análisis histórico. Es la única estrategia metodológica de análisis discursivo que ha sido planteada entonces desde la historia. Existen múltiples análisis de discurso, como ustedes saben, hay muchas estrategias de este tipo independientemente de las áreas, pero en historia solamente esta ha recibido una alimentación desde la propia disciplina. Entonces, por eso es que vamos a hacer énfasis en el análisis de la historia de los conceptos. Y luego voy a presentar un ejemplo de cómo yo he aplicado esa aproximación a Centroamérica, el estudio de la historia centroamericana. Entonces, la perspectiva de el análisis de discurso en historia varía mucho a veces de otras perspectivas de análisis de los textos y de las palabras. En primera instancia, porque el análisis de discurso debería servirnos para acercarnos a la compleja realidad histórica y no como ha ocurrido en otro tipo de acercamiento, incluso algunos que han debatido directamente con la historia para negarla. No busca este tipo de aproximación negar la realidad histórica. Están construidos sobre la base de que existe una realidad histórica que puede ser desentrañada prestando atención a las palabras y a los discursos. De hecho, este tipo de trabajo siempre alarma, como vamos a ver más adelante, sobre la problemática de que los conceptos, las palabras, tienen significados históricos que tienen que ser contextualizados y entendidos en ese contexto, no fuera de él. Y en ese sentido, muchas de las personas que han hecho análisis de discurso desde la historia conceptual subrayan que este incluso es un primer acercamiento que debería hacer cualquier trabajo histórico a la realidad histórica que está analizando, para poder estar familiarizada la persona con el tipo de definición conceptual que existe sobre las palabras con las que está trabajando, con los emisores de esas palabras y también con el significado de los discursos que asocian a esas palabras. Entonces, un primer elemento es que nos separamos de aquellos trabajos que hacen análisis discursivo, negando la posibilidad de que ellos refieran a realidades históricas. Hay muchas opciones, como les decía al inicio. Algunos historiadores e historiadoras se han dedicado a contar palabras. Hay trabajos así también en nuestro mundo académico centroamericano, gente que hace tablas con cuántas veces aparece la palabra trabajo, o cuántas veces aparece la palabra huelga, o cuántas veces aparece la palabra campesino. Y van haciendo estas tablas para tratar de demostrar que el emisor de ese discurso tiene una tendencia a acentuar cierto tipo de palabras o conceptos. Y luego tratan de hacer una asociación entre esas palabras y esos conceptos con el contexto en el que se desenvuelven. Eh, Existe el análisis textual, que es más bien una aproximación que hacen los lingüistas. En el caso de Costa Rica hay muchos estudiosos de lingüística que han explorado la producción del lenguaje histórico. Miguel Ángel Quesada probablemente es el más conocido por su libro sobre la historia del español costarricense, que es una obra monumental
en la que él discurre sobre cómo se construyó el español costarricense desde la época colonial hasta el presente. Y muchos otros estudios lingüísticos sobre el desarrollo de lenguajes indígenas en América Latina en general. También algunos trabajos que intentan explorar el habla. Estos también se practican mucho en historia oral, el sentido de las palabras orales y la forma en que la persona que las emite o con quien uno está hablando, entrevistando, se refiere o las utiliza en términos también de vinculación con los ademanes, en términos de vinculación con los gestos, etcétera. La sociocrítica, que es un tipo de análisis literario eh, que procede de la literatura y que refiere a una ubicación histórica del análisis discursivo literario. Tenemos análisis de género en términos literarios también, que trata de explorar como una de sus metas principales cómo se construyen roles específicos sobre el género a partir de valores hegemónicos patriarcales dentro de las obras literarias, pero también algunas personas han tratado de hacer esto con otro tipo de discursos. Y el más famoso, siempre lo he dicho, es para los terciarios es el análisis contextual de Van Dijk, que es una adecuación que hizo Van Dijk de la estrategia de análisis en comunicación del discurso escrito, tratando de adaptarlo al análisis histórico. Esta es la que me parece a mí que se utiliza más justamente porque desde el inicio, desde que está planteada, se habla en ella de cómo hacer análisis discursivo del contexto. Pero también desde mi perspectiva es la que tiene más fallas a la hora de aplicarse. Y a veces un poco naif porque básicamente busca reproducir, digamos, ubicado contextualmente, la herramienta esta de estudiar la comunicación a partir del lenguaje escrito. Ahora, ¿qué puede hacer el historiador o la historiadora con estas opciones analíticas? Casi todo, efectivamente, casi todo esto se puede aplicar históricamente. Si ustedes quieren casarse con alguno de estos métodos, pues están toda la libertad de hacerlo. Quizás algunos o algunas ya están casados con esto, o con algunas de ellas o con otras, pero efectivamente son válidos, son aproximaciones válidas al análisis histórico. Lo que pasa, y eso es lo que hay que subrayar allí, tal y como está al inicio de esta filmina, todo tipo de acercamiento histórico al análisis de discurso debería servir para explorar la realidad histórica que impera detrás del texto. Lo más importante para la historia es referirse a la historia, no tanto al texto específicamente. Entonces usamos textos, por supuesto. Nos damos cuenta que usamos textos, eso es muy importante. Sabemos que los textos pertenecen a ciertos regímenes específicos en los que se quiere dar a entender ciertas cosas o que construyen hegemonías sobre las cosas, sobre las realidades. Sabemos entonces que esos textos son materializaciones individuales, subjetivas, sobre esas realidades, pero lo que nos preocupa es explorar esas realidades a partir de esos textos. No sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta el momento. Ahora, la historia de los conceptos, como decía al inicio, es la aproximación
más original dentro de los estudios históricos con respecto a qué hacer con los discursos y las palabras. Es una historia que nace de esta discusión que tienen historiadores e historiadoras con gente que viene de lingüística, de literatura o de comunicación. Y es una propuesta que intenta responder a estas dudas que se tienen con respecto a la posibilidad de explorar los textos y la historia detrás de los textos. Hay exponentes muy importantes de este tipo de historia. Aquí yo he puesto los tres más conocidos, uno alemán, dos británicos. Y son los más conocidos justamente porque sus investigaciones en primera instancia comenzaron mucho antes de que fuera moda en las ciencias sociales esto del análisis de discurso. En historia, yo creo que esto es moda desde hace unos 20 años, eso de decir que se va a hacer análisis de discurso. Pero Koselleck, Pocock, Skinner comenzaron a trabajar con este tipo de historia desde la década de 1950, algunos incluso antes de los 50. Es decir, que no están influidos por lo que se llamó en su momento el giro lingüístico, linguistic turn en las ciencias sociales y humanas. Ellos no estaban determinados por ese giro. Lo que ocurre después del giro, entonces, en gran medida no toma en cuenta estas investigaciones. Y lo que ha hecho el mundo de la historiografía fue responder nuevamente poniendo atención, subrayando el papel de estos autores y de sus discípulos y discípulas en el estudio del discurso, en este caso discurso político, que es lo que más trabajan. Y entonces, el objetivo fundamental de esta gente es tratar de encontrar el sentido de un texto. Y por eso se entienden varias cosas. Uno, las intenciones de quien produce el texto. Segundo, la forma en que esas intenciones modelan formaciones específicas que pueden o no pueden acabar en conceptos, como lo vamos a ver. Y luego el vínculo que existe entre eso, esa producción y el contexto. En gran medida, ese contexto que se ha estudiado es el de la modernidad, porque es donde tenemos más textos específicos y por también es el lugar donde ocurren cambios más acentuados con respecto al discurso y a los textos. Allí pues puse algunos de los ejemplos más importantes de estos autores que han servido de base para el análisis o la construcción de este tipo de metodología. Quentin Skinner tiene 3 volúmenes de cómo hacer historia de los conceptos desde lo que se ha llamado la escuela de Cambridge, que son textos, especialmente la introducción del volumen 1, que se pueden revisar y que son útiles. Y de Pocock, el libro más interesante es ese que se refiere a el pensamiento político florentino, especialmente en la producción del republicanismo durante la época de Maquiavelo. Solo viendo los títulos, entonces, nos enteramos de que muchos de estos trabajos se refieren básicamente a historia política. Es una respuesta a la historia política y buscan conceptos políticos, pero es un tipo de historiografía que se ha desarrollado también para otros tipos de historia. Ahora, el origen es muy claro. La historia de los conceptos o
como le pusieron, la historia de los conceptos históricos, nace en Alemania. ¿Sí, Alejandro? Y Reinhard Koselleck, él también hace análisis de discurso para, digamos, en tema de historia política. Es que usted habló ahora de los británicos y el alemán. Ahora vamos a hablar de él, exactamente. Gracias. Esta tradición alemana es una tradición muy antigua, este, que se puede arrastrar al siglo XIX. Está en la fundación de la historiografía moderna misma, eh, en Berlín. Y es un tipo de análisis que surge no solo en historia, sino en otro tipo de ramas humanas o humanistas, como la filosofía, la política, la teología, la ciencia, la literatura, el arte. En Alemania, entonces lo que quiero decir es que el trabajo con las palabras y con los textos es una tradición ya de por sí de análisis. Entonces, el proyecto Historia de los Conceptos, que se publica entre 1972 y 1997, y que es el proyecto de este tipo de historiografía y también de su método, es un proyecto que se extiende hasta el siglo XIX sobre las bases de estos otros estudios. Como ven en la fotografía, es un proyecto muy amplio en el que participan 3 editores, que los voy a nombrar en un momento. Y estos 3 editores coordinan a decenas de investigadores e investigadoras que se han asignado la tarea de trabajar un concepto político moderno y hacer una historización de ese concepto político moderno a partir de este tipo de tradición. Contrario a los británicos, donde no hay una hoja de ruta, es decir, Skinner o Pocock con sus discípulas y discípulos, tienen un método de análisis que se basa en encontrar la mente detrás de quien produce el texto y tratar de comprender esa mente de quien produce el texto en sentido contextual, pero ellos no dicen que uno tenga que seguir ciertos conceptos o cierto tipo de estrategia o ciertas fuentes. Este proyecto alemán sí dice cuáles fuentes, cuáles conceptos y cómo se puede seguir la ruta. Es decir, en términos de métodos, si se considera el método como un tipo de instrucción con respecto a cuáles pasos seguir, esta aproximación histórica tiene más método que la de Cambridge. Y seguramente por eso es que ha tenido más impacto a nivel global. Ahora, es bien interesante realmente porque aunque esto se publica entre el 72 y el 97, se convierte en moda cuando sus principales exponentes ya se han muerto. Se comienza a discutir con seriedad, como les decía al inicio, a finales del siglo XX, cuando la historiografía enfrenta con más fuerza el giro lingüístico. El principal expositor es Reinhard Koselleck, a quien se le considera entonces un puente entre este tipo de historiografía y la historia social que se practica desde los 50 y que adquiere fuerza a partir de los 60. De hecho, en múltiples ocasiones, Koselleck, pero también los otros editores de la historiografía de los conceptos, insisten en la idea de que hacer historia de los conceptos es hacer historia social. No, no están haciendo historia de la literatura, no están haciendo historia del discurso político. Para ellos este tipo de historia es historia social y su fin último debería ser un análisis social. Eso también nos vuelve muy interesantes. En el caso de los británicos, en cambio, por ejemplo, su tipo de aproximación no es social, siempre es político.
hasta un punto en que cuando quieren identificar a los actores del proceso, siempre se refieren a los políticos. Y cuando se habla de las mentes, se refiere a la política. Entonces ese tipo de aproximación está más puntualizada hacia el análisis político. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ese señor es Koselleck, ya viejito, como todos los teóricos. Hay fotos solo de viejito, no de jovencito. Koselleck es el principal exponente, el que se ha hecho más famoso. Además, porque no solo contribuyó a este diccionario, sino que escribió otro par de libros muy importantes. Uno es que ustedes tienen alguna lectura allí, su vida en mediación virtual, que es sobre la historia conceptual, Conceptual History. Y el otro que es muy importante es Futuros Pasados. Este texto sí es muy importante. Allí hay una reflexión metodológica de Koselleck en el primer capítulo de cómo él ha trabajado con los principales conceptos que siguen la ruta de su análisis y es donde él introduce el concepto de horizonte de expectativas para tratar de entender a qué se refiere el cambio en los conceptos. Hay 4 grandes conceptos que explora Koselleck y que están vinculados directamente con la metodología que él trata de desarrollar para encontrarlos. Son estos 4 conceptos referidos a la política, a la democracia, a la ideología y también a la producción de la política y el Estado. Koselleck encuentra en estos 4 conceptos los 4 entes importantes de la modernidad europea. Eso también es muy importante subrayar. Son trabajos escritos para Europa. Incluso algunos críticos de Koselleck dicen que esto está escrito para Alemania y para los estados germanos que aparecen a finales del siglo XVIII. Algunos de esos críticos o incluso de sus analistas señalan que este tipo de historia está adaptada al lenguaje alemán y depende del lenguaje alemán, de la lengua alemana. Y que es diferente si uno lo hace para el inglés y hay una aproximación francesa que se basa en esta cuestión de Koselleck, otro conjunto, otro diccionario de términos históricos muy interesante, escrita para Francia, que también comienza con esa idea de que en el caso del mundo francés es diferente la aplicación de los conceptos. Y del concepto central analítico de Koselleck que vamos a ver en un rato. Pero entonces, este tipo de crítica existe y es importante tenerla en cuenta para nuestro caso, es decir, la adaptación que se hace de este tipo de método para el estudio de Centroamérica, Costa Rica o América Latina. Aunque estos son los 4 pilares de Koselleck, esos 4 pilares no necesariamente son los que uno puede encontrar cuando explora Centroamérica. Podrían parecerse mucho, pero realmente los caminos que se han dado en la historia de los conceptos para Centroamérica y América Latina en general tienen que ver más con otro tipo de conceptualización. Y la otra cosa importantísima es que para este tipo de historiografía, para este historiador, Koselleck, los conceptos son entidades que tienen su propia vida y se comportan como seres con vida. Es decir, nacen, se transforman y se mueren. Para Koselleck, los conceptos no son estáticos. Siempre están en transformación. Pablo.
No, y quizás es paradójico el hecho de que llamen diccionarios a, digamos, a todas estas producciones que se han hecho sobre historia conceptual, porque en realidad un diccionario lo que da son conceptos cerrados y en realidad este tipo de historiografía busca, bueno, de historia de los conceptos busca más bien una historia de los vocablos quizás eh, que no se acaba, digamos, en una definición. Así es, el concepto, estoy de acuerdo con Pablo, porque, por ejemplo, en América Latina el proyecto más grande, que fue liderado desde España por Javier Sebastián, se llama Diccionario de Conceptos Políticos de América Latina entre 1750 y 1850. Diccionario porque viene del Grundbegriffe, ese alemán. Aunque aquí es más una aproximación que busca ponerle orden a los conceptos, empezando en la y terminando en la Z, siguiendo un posible escenario alfabético. Pero se lo han tomado muy a pecho los discípulos de Koselleck, en el caso de América Latina, en otros casos, llamándoles exactamente diccionarios a estos trabajos. Recientemente también Oxford University Press, que está desarrollando las enciclopedias del mundo de la historia latinoamericana, también ordena alfabéticamente los términos. Pero si ustedes revisan, por ejemplo, revolución, ellos hacen historia social del concepto, los que escriben allí, historia social del concepto en América Latina. No es un diccionario, no están tratando de entender la palabra como si fuera un diccionario, aunque se utilizan diccionarios para hacerlo. Entonces, los conceptos son seres con vida. Eso es un primer elemento central y responden a la orientación que un contexto específico ha construido sobre ellos. Estos otros dos son colaboradores de Koselleck en su diccionario. Son más viejos que él. Y uno es su principal mentor. Werner Conze, que es un destacado historiador alemán de principios del siglo XX, es otro de los editores de este trabajo de diccionario de conceptos históricos. Él tiene una discusión, se entrelaza muy bien en su discusión con Carl Schmitt. Carl Schmitt, de hecho, es parte de este tipo de escuela. Carl Schmitt es un teórico que se construye sobre la misma norma analítica sobre el concepto. Claro, a él le interesa, desde luego, es la producción política. Y su principal trabajo, esa de la producción de enemigos y amigos en la política, está construida también sobre la misma base metodológica de la historia conceptual. Por eso hay conversaciones entre Werner Conze, Otto Brunner y Koselleck con Carl Schmitt. El problema de Carl Schmitt, que afortunadamente no tienen estos historiadores, fue su apoyo al nazismo durante los 30 y 40. Y digamos, el problema que tiene después de la Segunda Guerra Mundial es este. Luego se le redescubre como un gran teórico de la política, que sí lo es, a pesar de su orientación de apoyo al régimen nazi. Carl Schmitt es uno de los principales productores de los estudios políticos hasta hoy. Y esa contradicción pues no le pertenece solo a Carl Schmitt, sino a muchos de los grandes filósofos y alguna que otra filósofa alemana de la primera mitad del siglo XX.
Werner Conze, que escribe algunas de las entradas que están en este diccionario que ya mencionamos, para quien los conceptos están vinculados con esos tres órdenes: grupos sociales, estratificación social y conducta política. Entonces, un concepto como democracia es un concepto que está vivo, porque nace y se desarrolla, todavía no se ha muerto, aunque pareciera que en algunas partes sí, ¿verdad? Pero está en constante cambio. Democracia no es lo mismo para un político liberal de 1830 que para una feminista de 1990. Hay una gran diferencia fuerte entre uno y otro. Entonces, el concepto como tal es un concepto que varía temporalmente, pero también, siguiendo ese mismo ejemplo que estoy dando, varía en términos de conducta política. La democracia puede ser un concepto muy amplio o un concepto tremendamente cerrado. Y eso varía entonces con respecto al origen de donde lo obtengamos o a quién estuvemos discutiendo y con quién estemos conversando. Y también es un concepto que puede depender de la clase social o del lugar en que uno se ubica en términos de estratificación social. Esto es bien importante, bien interesante. Cuando uno estudia historia política, por ejemplo, desde el siglo XIX hasta hoy, es bien interesante porque los mejores políticos, los que tienen un eco discursivo muy fuerte, no se parecen a Carlos Alvarado. Son políticos que saben leer saben leer cómo el concepto está adaptado en términos sociopolíticos. Y a partir de esa lectura saben hablar. Entonces, desde luego, Carlos Alvarado no es Ricardo Jiménez Oriamón, y menos José Figueres Ferrer. No sabe hablar como ellos, justamente porque no tiene las bases para descifrar cómo ese lenguaje se ha construido y cómo se puede utilizar ese lenguaje. Entonces, realmente los políticos interesantes de la modernidad son los que logran acertar el vínculo entre el concepto y el pueblo. Muchos de ellos son considerados hoy políticos populistas por hacer ese tipo de relación. En la década de los 40 hay muchísimos, casi todos en América Latina cumplen con ese rol. Luego vamos a tener algunos socialdemócratas en los 60, 70 que también cumplen con eso, y cada vez menos en los 80 y 90 ese tipo de asociación. Y más bien lo que hemos tenido en los últimos décadas en América Latina es una disociación tan fuerte entre clase política y vocabulario que llegamos a un crash entre esos grupos que nos tienen en las crisis políticas. Desde mi perspectiva, es una de los resultados, la crisis es resultado también de esta disociación entre el vocabulario político y el vocabulario social. Conce insiste en esta idea de que la historia conceptual es historia social, que a mí me parece muy, muy importante. Es que uno cambia el enfoque cuando se da cuenta que el concepto o la historia conceptual no está buscando un dominio sobre lo político únicamente, que más bien tiene que llevar la mirada hacia lo social. Y si uno cambia ese enfoque, cambia el tipo de análisis que puede hacer de los textos. Eso es muy importante, darle esa vuelta a la historia conceptual para llegarla a construir a partir de su sentido social. Otto Bronner, que es el
ideólogo, bueno, no, el que ideó este proyecto de historia conceptual, es el primer editor, aunque solo llega a editar una de las entradas de esta obra monumental, de este diccionario de términos históricos. Pero básicamente de él se derivan los conceptos a trabajar y también esta idea de que los conceptos modernos no explican per se el pasado. Esta es otra idea muy historiográfica. Es decir, uno no puede llegar al pasado con el contenido de los conceptos que tiene hoy. Para Otto Brunner eso es un error de novato en el análisis histórico. El pasado tiene su propia relevancia también en términos conceptuales. Entonces, si ustedes, no sé, están leyendo, por ejemplo, El Mentor Costarricense, un diario que apareció en la década de 1840, como me pasó hace unas semanas, y me encuentro con un campesino, así se firma, un campesino que escribe un texto político muy notable sobre las diferencias sociales en Costa Rica. Es un texto de 1843, unos meses después de la caída de Morazán, por eso me interesaba tanto. Y el tipo se firma como un campesino. Eso de campesino, ¿qué quiere decir? Ahora, afortunadamente, en Costa Rica tenemos la tesis de licenciatura de Mario Samper, que trabajó con esta categoría hace 40 años, para descifrar a qué se referían con campesino en el siglo XIX costarricense. Pero efectivamente es un concepto que no se descifra con solo nombrarlo. Es un concepto que depende de su producción histórica y que tiene un contenido histórico específico cuando se utiliza. Ese es lo mismo para todos los demás conceptos, básicamente. Todos los demás conceptos tienen su contenido histórico. Y parte de la historia conceptual, la parte más importante es descifrar ese contenido. Si uno se convierte entonces también en historiador de los conceptos, lo que busca es tratar de ver cómo cambia ese contenido. Para ustedes como historiadoras e historiadores, en primera instancia les interesa el concepto histórico para no meter la pata trabajando con él. Para alguien que haga historia de los conceptos, les interesa eso, pero también tratar de visualizar los cambios en ese concepto para identificarlo como un objeto vivo. También el otro aporte de Bronner es que su trabajo es la guía para este concepto de Koselleck-Sattelzeit, que es el principal concepto que él utiliza en su trabajo para referirse al periodo 1750-1850 en términos de discusión de los significados de los conceptos. El Sattelzeit es esa montura que hace que los conceptos cambien tremendamente en esos 100 años. Este diccionario de conceptos políticos de América Latina que les mencionaba hace un rato, lo que trata de hacer es hacer el Sattelzeit latinoamericano. Creo que ya pueden bajar todos esos ensayos de la página de Iberconceptos, que fue el proyecto que los produjo. Pero cuando se dieron las instrucciones, porque yo escribí un par de ensayos de eso, las instrucciones iban bajo la idea esta de Koselleck de determinar el Sattelzeit de Latinoamérica. El momento en que variaron esos conceptos. Y lo otro importante es que hacer historia de los conceptos siempre es un proyecto grupal.
esos diccionarios es imposible hacerlos sin un montón de gente, porque cada concepto a veces precisa un especialista eh, que le pueda decir a uno, pucha, cuando estás hablando de capitalismo en Centroamérica en 1890, ¿de qué estás hablando? Es una cosa que se vuelve muy especializada, ¿verdad? Solo alguien que ya revisó mucha documentación sobre eso le puede responder a uno sobre el concepto en términos muy precisos. Entonces, llegar a eso involucra entonces un proceso de análisis continuado de las fuentes que vuelve especialista a la persona que puede trabajar con esos conceptos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas? Bueno, pensando en el método, entonces es como decía Pablo, no estamos buscando hacer diccionarios, aunque cuando hagamos el trabajo ese para Costa Rica, entre todos, le pongamos diccionario de conceptos históricos costarricenses. No estamos tratando de hacer diccionarios, ni enciclopedias tampoco, a pesar de que sigan caminos organizacionales parecidos. Esto es lo que dice Javier Fernández Sebastián, que les había citado hace un rato, coordinador del proyecto de Iberconceptos. Dice, las experiencias han ido dejando su huella en el lenguaje, huella que el historiador y la historiadora puede rastrear y tratar de interpretar. Y en segundo lugar, pero no menos importante, que la posibilidad de vivir tales experiencias presupone que los actores tuvieron que disponer necesariamente de ciertas nociones y categorías, pues la realidad social está lingüísticamente constituida y solo lo que ha sido previamente conceptualizado es visible e inteligible para los actores. La realidad social entonces está lingüísticamente constituida. Es decir, bueno, esto tiene que ver con la producción del lenguaje. Este, Quizás esto lo vamos a discutir más ampliamente cuando veamos los ritos, porque allí se vislumbra muy bien, pero efectivamente, digamos, hablar involucra eh, la vinculación entre metáforas. Esa vinculación entre metáforas solo es posible cuando quienes conversan tienen consistencia en que esas palabras refieren a algo y tienen muy claro en sus cabezas el contexto de referencia de las palabras. De esa manera pueden conversar sin extraviarse uno con el otro. Entonces, sí, digamos, cualquier tipo de constitución lingüística solamente tiene sentido conceptual cuando se conoce previamente y solamente así se vuelve inteligible para los actores. Eso es así. ¿Qué nos pasa a los historiadores, a las historiadoras? Y hay que no necesariamente tenemos el marco lingüístico para entender a las personas que nos hablan del pasado, porque nuestro marco lingüístico pertenece a otro contexto. Eso es muy importante, especialmente cuando uno estudia siglo XIX, también cuando se va más atrás a la época colonial, donde los conceptos han cambiado y la relación lingüística vinculada con ellos también. Si ustedes leen El Quijote, por ejemplo, se encuentran usualmente la palabra liberal. Eh, a veces Sancho le dice a Don Quijote que es un liberal y también le dice a otros personajes del Quijote que es liberal. Por supuesto, liberal para nosotros como actores de este contexto significa una cosa muy diferente a el mundo lingüístico en el que hablaba Sancho. A eso me estoy refiriendo, entonces, o a eso es lo que se refiere Javier Fernández Sebastián.
Es justamente esta dialéctica entre nociones y experiencias la que la historia conceptual se esfuerza por sacar a la luz, mostrando las complejas relaciones de ida y vuelta que algunos centenares de palabras cardinales guardan con las cambiantes circunstancias históricas. Hacer historia conceptual está entonces expresado en entender ese mundo lingüístico que se terminó, que existió, se transformó y se terminó en algún momento. ¿Cómo se hace entonces? Hay una diferenciación entre las palabras y los conceptos. La historia conceptual busca los segundos, no los primeros, pero usualmente en el camino nos tropezamos con las primeras. Y usualmente a veces también cometemos el error de confundir las primeras con los segundos. Las palabras refieren a significados plurales, pero los conceptos no. Los conceptos tienen una referencia específica, directa. Y cuando justamente encontramos que una palabra en ese camino se ha convertido en un concepto, es que estamos frente a esas palabras vivas de las que hablaba Koselleck. Estamos frente a uno de los determinantes que queremos estudiar en historia de los conceptos. Dice Koselleck, una palabra se convierte en concepto cuando el conjunto de un contexto sociopolítico en el cual y para el cual se utiliza dicha palabra entra íntegramente a formar parte de ella. Eso está bien interesante. Y este es justamente el motivo. Eso ya es un ensayo de historia conceptual. Cuando una palabra está determinada por el contexto. Es realmente, digamos, a mí se me ocurren muchos. Por ejemplo, la palabra aborto como concepto. Si discutimos en términos legales, como se ha hecho en Costa Rica en los últimos 2 años, que aquí existía la palabra aborto terapéutico definida como tal desde la década de los 60. Estamos frente a una palabra legal, no frente al concepto. El concepto tendría que ver en cómo el contexto actual, pero también desde hace varios años de luchas feministas, transformaron la palabra en concepto. Entonces, aborto refiere hoy a un contexto de luchas político-culturales sociales que han pasado a formar parte íntegramente del concepto. Por eso la palabra aborto es peligrosa para grupos conservadores o no tan conservadores, porque ella nos remite al poder de el aborto terapéutico, que es una palabra legal. El concepto aborto remite al rompimiento de relaciones de poder. Si uno lo mira así, entonces cambia el sentido de palabra a concepto y el concepto queda amarrado a lo que veíamos hace un rato, queda amarrado a grupos, queda amarrado a contextos y queda amarrado a conductas políticas. Allí se vuelve más interesante el concepto que la palabra. Entonces, por eso es que es tan importante, se convierte en un campo de batalla el concepto en sí mismo. Porque, como lo presentaría Koselleck, es un concentrado. En él, en el concepto, está la esencia histórica a la que remite su significado. Entonces hay diferencia entre palabras y conceptos. Tropezamos con las palabras tratando de encontrar los conceptos, pero si hacemos historia social conceptual, lo que nos interesa son los conceptos. Y el otro paso en esa metodología es encontrar los pilares, aquellos 4 que tiene Koselleck para él solito, que dice estos son los 4 pilares de la modernidad alemana.
entre 1750 y 1850 se modelaron, construyeron, transformaron, vieron la luz, crecieron. Estos 4 conceptos son los 4 conceptos cardinales de la experiencia histórica alemana. Entonces, los conceptos pilares son el otro paso a identificar en cualquier experiencia histórica cuando se hace historia de los conceptos. ¿Cuáles son? No tenemos idea porque no tenemos algo así para Centroamérica todavía. Serán entonces los que descubran las investigadoras e investigadores en este proceso de producción de sus trabajos y siempre estarán remitidos a discusiones con respecto a su lugar central dentro de esos pilares que sostienen el edificio de la modernidad en Centroamérica. El otro elemento es muy importante y tiene relación también con la escuela de Cambridge, estos discursos entretejidos con las acciones de los individuos. Digamos, si tomamos a quienes firmaron el Acta de Independencia de los Estados Unidos, son los que están allí representados en este cuadro. Algunos de ellos, no están todos, pero las firmas principales. Si tomamos a esas personas y tomamos el Acta de la Independencia, yo supongo que ustedes han leído el Acta de Independencia de los Estados Unidos de América. Si no, pues vale la pena leerla. Es un documento fundacional de la lucha política moderna, tan fundacional que fue central, por ejemplo, para la Revolución Vietnamita, después de 1950. Por ejemplo, Ho Chi Minh se basa en el Acta de Independencia de los Estados Unidos para declarar la independencia de Vietnam. Entonces, si ustedes la leen, se encuentra un texto tremendamente revolucionario. Un texto que dice que hay ciertas condiciones cuando un mandatario se vuelve un tirano. Y en esas condiciones en que un mandatario se vuelve un tirano, la responsabilidad de los pueblos es echar abajo al tirano. Ese tirano no se merece el pueblo que tiene, por eso es ilegítimo su gobierno. Los hombres, porque hablan en términos de género, son creados libres. Dice, y esta es una verdad que sostenemos, los hombres son creados libres. Entonces, los estudiosos de estas personas comienzan a decir, bueno, eso lo puede decir Jefferson, pero él tiene esclavos en su casa, mientras dice que los hombres son creados libres. O lo puede decir Washington, teniendo la misma condición. Es decir, estos firmantes declaran a los hombres libres, nunca hablan de las mujeres, pero declaran a ciertos hombres libres, no a todos. Porque los esclavos negros no forman parte de esos hombres libres que ellos declaran. Entonces, en la naturaleza de los hombres libres, tendría que ser blanco. En este concepto, entonces, el concepto de libertad, de ser hombre libre, disculpe que hablen en sentido de género, pero estos actores eran así de machistas como lo son ahora. Hombres libres refiere entonces a ciertas calidades específicas de los hombres libres. El concepto como tal está en proceso de desarrollarse, pero todavía no ha alcanzado la altura de concepto pilar. El concepto será pilar, por ejemplo, cuando las acciones de esos individuos se nos vuelven tremendamente antagonistas con el concepto. Si el concepto es hombres libres, necesitamos que los hombres sean libres, independientemente de si son blancos, indios, negros, rojos, amarillos, lo que sea. Y luego
el concepto adquiere más dinamismo cuando se deja hablar de hombres y se habla de hombres y mujeres. Entonces, hay una relación entretejida entre discurso y acción de los individuos que nos llevan a remitir el concepto a depender de ambas cosas. La escuela de Cambridge en esto es un poquito naif cuando lo analiza, porque, por ejemplo, alguien como Skinner pretende ver una relación directa entre el discurso y la mente de su productor, de forma que el discurso expresa lo que el productor quiere decir. Nosotros que somos indios timeouts, pensamos que el productor del discurso siempre esconde partes de él. Y a veces lo que quiere decir no es exactamente lo que dice el discurso. Skinner no me toleraría ese abuso de análisis del texto. Para él, el productor es sincero con su texto y no tendríamos por qué andar buscándole un entretejido entre lo que dice y lo que hace. La historia de los conceptos sí busca eso. Parte de la historización depende de encontrar esos entretejidos. Entonces, eso nos sirve también para separarlo de las palabras, como decíamos hace un rato. Y la acción de encontrar el dinamismo y la vida de esos conceptos consiste en rastrearlos a partir de diferentes documentos públicos o privados por un periodo específico. Ese periodo específico está dado por ciertos análisis contextuales. Por ejemplo, si ustedes estudian Centroamérica, la mayoría de trabajos que se han escrito para Centroamérica dicen que hay un contexto específico entre 1860, 70 y 1930, 40, y que ese contexto específico se llama Centroamérica liberal. Es probablemente el contexto que mejor conocemos, que está mejor definido para los estudios históricos. Entonces, que se comparten ciertas características a nivel centroamericano, ciertos estilos políticos, etc. Entonces, ahí tenemos un contexto que nos sirve para de entrada poder ponerle números a lo que tratamos de hacer. Cuando el semestre pasado ustedes definían su periodo, estaban pensando en los mismos términos de método, es decir, tratan de encontrar una coyuntura que les permita en la que ustedes creen que hay cierta homogeneidad que pueden estudiar. Por supuesto, hay periodos en los que es posible observar más claramente esa homogeneidad que en otros. Hay otros que son terriblemente difusos y tremendamente difíciles de descifrar. Igual, entonces, una vez que identificamos ese proceso, ese contexto, esas fuentes, las palabras que vamos a tratar de explorar, lo que hacemos entonces es ir tratando de descifrar la relación entre el concepto y sus significados temporales, con los entrelazamientos con aquellos que proponen esos conceptos. Y finalmente, a partir de esas relaciones, identificar cuándo cambian y las causas históricas por las cuales cambian. Hay momentos revolucionarios donde los conceptos varían tremendamente. La independencia ha sido un lugar para explorar los conceptos porque allí hay cambios continuos muy importantes. O momentos revolucionarios. La Revolución Cubana, por ejemplo, determina cambios tremendos en conceptos específicos que permiten a historiadores e historiadoras determinar entonces que están frente a un espacio específico de significancia.
También se puede hacer comparación para determinar las posibilidades del viaje de los significados. Es decir, establecer cómo un significado cambia de manera en la medida en que va avanzando a través de regiones y espacios geográficos. Este que decíamos, la libertad es definida en Estados Unidos o en Francia como la libertad de los hombres blancos. Pero cuando ese concepto llega al Caribe, en el Caribe adquiere otra dimensión, porque se convierte en un arma tremenda para la revolución haitiana. ¿Hay libertad para hombres? Pues sí, pero